Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Richard, ¿por qué estás vestido así? Porque es el mes de Halloween, Escorpio. Cariño, ¿te gusta, corazón? Tú deberías ponerte uno, Escorpio. ¿Por qué, corazón? Porque eres Escorpio, cariño, por eso. Hay mucha maldad. Mentira, corazón. Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso porque la última imagen, he visto muchas imágenes, ¿vale? Pero la última imagen, mi querido Escorpio, he visto las piernas de una persona, pero llevaba el tatuaje de un ave. Cariño, ¿vale? No sé si tú de repente estás lidiando con una persona y tiene tatuajes en las piernas y hay una ave por ahí. Puede ser un búho, puede ser un colibrí, puede ser una paloma, yo qué sé, ¿vale? Pero he visto esto. El otro punto también, Escorpio, siento que muchos de vosotros posiblemente te viene una temporada de viajes, cariño, porque te he visto dentro de un avión. Te soy sincero, ¿vale? Y siento que muchos de vosotros ese viaje puede estar relacionado con Asia o Australia, cariño. Te vas muy lejos, Escorpio, por Dios. Asia o Australia. He visto esto. El otro mensaje también, Escorpio. Siento que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, el camino se hace muy largo. Quizás en un proyecto, un contacto, una comunicación, la relación con una persona. Cuando te digo lo que es el camino se hace muy largo, a lo mejor no concretas una relación con él o con ella, puede ver lo que es una distancia entre vosotros, o de repente esta persona te viene siempre tirando maicitos y no hay cuando, cariño, decida para que vosotros dos sean lo que es una pareja. Por eso que siento que me dice Richard, se hace muy larga la espera, la distancia muy larga. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Quiero que visualices cada símbolo, cada elemento que tú veas ahí, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, tu energía. Cayó una carta. Dice, la carta de la reina de oros, Escorpio. Si tú te das cuenta, Escorpio, aquí hay un personaje que está vestido, pero está muy guapa. Puede ser un hombre también, ¿vale? Con un traje hermoso. Está agarrando lo que es una moneda de oro. Y este personaje, cariño, está en un lugar que no es una ciudad. Puede ser de repente un lugar campestre, una hacienda, un campo. Quiere decir que es una persona que no le gusta posiblemente relacionarse mucho con los demás, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros en estos momentos están, como se dice, en modo zen. ¿Cómo así, Richard, en modo zen? No quieres complicarte la vida. O de repente me dice Richard, ya tengo todo lo que yo quiero, ¿para qué me voy a arriesgar conociendo a una persona? También puede ser, Escorpio, que muchos de vosotros quizás también hay una temporada de un proyecto, pero tú me dices, Richard, si ya tengo un trabajo, ¿para qué voy a arriesgar? ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, tiene seguridad. Esta persona tampoco quiere complicarse, no quiere conocer a más personas, no quiere de repente aventurarse a algo nuevo. Está bien como está, Escorpio. Muchos de vosotros, corazón,
Puede ser que a lo mejor hay muchas personas que te pretenden, pero tú estás un poco arisco, un poco arisca, cariño. Te noto como si fueras yo que soy una mantis religiosa o la viuda negra, cariño. Los tomas y luego los desechas o te los comes. O te los comes, corazón. Entonces, yo lo que siento, Escorpio, que tú me dices, Richard, no quiero complicarme la vida, ¿vale? Que venga cosas buenas, pero no quiero complicarme la vida. Necesitas un momento de paz, de tranquilidad. Y eso me encanta, corazón. Eso me encanta. Voy a sacar lo que es signos. Luego vamos a ver por qué tú no te quieres complicar la vida. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Signos, corazón. Me sale un Piscis, me sale un Géminis, me sale Libra, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Iniciales, mi querido Escorpio. Ay, es que Richard me escribió Pepe Lucho, Richard, y qué pereza responderle. Ay, es que Richard me ha dicho para salir a comer, pero Richard no, tengo que cuidar la línea. Ya se acerca el verano en Latinoamérica. La letra D, la letra R, la letra T, la letra K y la letra U, mi querido Escorpio. En pocas palabras, cariño, no quieres salir de casa. Estás bien como estás. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Corazón, ¿por qué estás así? No, Richard, estoy así porque me siento bien así. No es porque me hayan hecho algo. Yo estoy bien así, Richard. ¿Vale? Dice, el ego está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Vale. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que posiblemente, corazón, alguna persona viene a pedirte perdón, disculpas, o a querer retomar otra vez el contacto y la comunicación. Pero con estas dos cartas, Escorpio, siento que para ti es más grande tu orgullo, tu ego, cariño. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, solo como recomendación, no te cierres a las posibilidades, Escorpio. Nunca sabes lo que puede venir más adelante. Sal de tu zona de confort. Por eso que esta carta me dicen, Richard, no quiero complicarme la vida. Yo estoy bien como estoy. Que no me busque, que no me llame. Que no esté por mí, Richard. Ahora soy una mujer diferente. Ahora soy un hombre diferente. Ahora sé lo que quiero. La cual me parece maravilloso, Escorpio. Pero no siempre vas a estar hermético, hermética, en una jaula. No, corazón. Siento que muchas personas se acercan para retomar contacto, comunicación, para pedirte perdón. Pero siento, cariño, que ahora te vas a hacer la digna. Te vas a hacer la difícil, corazón. Bueno. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? No yo. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿por qué tú estás así? Porque aquí hay un motivo, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, si tú supieras todo lo que me ha hecho, Richard, y ahora viene como si no pasara nada. Te entiendo, pero eso es rencor, Escorpio, eso contamina tu energía. Eso contamina tu energía. Pero voy a preguntar, ¿por qué mi querido Escorpio está así? ¿Por qué mi querido Escorpio está como un perro chihuahueño que ni bien se lo acerca, ¡gah! ¡Gah! Ladra, corazón? Vamos a ver. ¿Por qué mi querido Escorpio no quiere que nadie se lo acerque? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Quién te ha hecho daño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. Por Dios, corazón. Especialmente para los varones, ¿vale? Especialmente. Siento, cariño, que muchos de vosotros tienen que asumir sus responsabilidades, mi querido Escorpio, ¿vale? Siento esto. Y puede ser que también las chicas, si de repente están esperando lo que es un hijo, o de repente tú quieres que una persona cumpla con sus responsabilidades. Entonces, esto también puede ser una lectura espejo, que tú me digas, Richard, soy yo quien quiere hablar con él o con ella, no por mí, Richard, porque yo no quiero nada de él. Yo no quiero nada de ella, solamente quiero que asuma sus responsabilidades. Te entiendo, Escorpio.
Por otra parte, Escorpio, posiblemente hay una persona que en su momento se creía, yo qué sé, la última chupadita de mango. Es esto, una estrella en su jardín, como la Maritrini, cariño. Pero siento que esta persona ha reflexionado, ha meditado, quiere hablar contigo, te busca el habla, está de repente más atento, más atenta, pero tú no lo crees, Escorpio. Richard, a otro perro con ese hueso, Richard. A otro perro con ese hueso. Yo no voy a caer otra vez en sus garras. Este pechito, este cuerpo tiene precio. Me encanta, Escorpio, me encanta. Entonces, siento, corazón, que quizá de repente por eso tú dices, Richard, ¿por qué su cambio? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me ha dicho hola? ¿Por qué? O a lo mejor te ha puesto un corazoncito y tú me dices, Richard, ¿por qué ha puesto un corazoncito en mis redes sociales? ¿Por qué, Richard? Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio. No te vuelvas venenosa conmigo o venenoso. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿por qué esta persona cambia? ¿Por qué esta persona se acerca a tu vida, corazón? Que Dios y el universo me ayude, perdón, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, ¿por qué el cambio de esta persona? Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, corazón. Te está viendo con otros ojos, Escorpio. Cariño, esta persona te desea. Esta persona se siente atraída por ti. Pero, Richard, ¿por qué en su momento no se portaba así? Porque a lo mejor de repente, cariño, yo qué sé. Recuerda que las personas siempre buscan energías seguras. Siempre. Si tú de repente lo bajas el cielo de un solo golpe, como diría lo que es el potrillo, cariño, Alejandro Fernández, creo, ¿no? Si lo bajas el cielo de un solo golpe, a ellos se les sube el ego, Escorpio. Se les sube el ego. De repente el primer día que lo conociste, lo regalaste sus zapatillas, su camisa, lo llevaste al restaurante, cariño, lo entregaste tu pureza. Lo tuvo todo fácil, Escorpio. Y luego pues simplemente llegaron los problemas. Se separaron. Pero siento que esta persona, cariño, sus ojos le brillan cada vez que piensa en ti, cada vez que te recuerda, cada vez que coincide contigo. Yo siento que tú estás un poco a la defensiva o quieres dar una lección a ellos. Ellos, corazón, te extrañan. Ellos te piensan. Ellos te añoran, mi querido Escorpio, porque mira su carita, corazón, le brilla los ojos, cariño, está por ti, pero tú ahora vas de digno. Yo te entiendo, ¿vale? A veces también lo he hecho. Vamos a ver. Una carta más. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. A ver qué está pasando con este chico. Yo o con esta chica. Yo por el momento veo que sus energías son buenas, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. La carta del mago, corazón, sus intenciones son buenas, cariño, porque tenemos la carta del mago. Que no te sorprenda que este personaje, por más que tú lo rechaces, no se va a dar por vencido. Es como dicen en mi lindo Perú, amor serrano, más me pegas, más te quiero, corazón, porque sale al costado de la carta del mago. Otra pregunta, Escorpio. Vamos a hablar sinceramente, ¿vale? A ver, mi querido Escorpio, ¿tú has hecho algo para que esta persona cambie su energía? Richard, ¿cómo así? Soy inocente, Richard. Yo qué sé, ¿lo has dado agua de curillaco? Agua de calzón, que dice. ¿O has hecho algo? Porque tenemos la carta del mago, cariño. Y yo cuando veo la carta del mago, justo al costado de una persona que ha hecho un cambio de la noche a la mañana, puede ser que muchos de vosotros, cariño, han sido una niña muy mala. Ha sido un niño muy malo. Si has hecho esto, Escorpio, está funcionando, ¿vale? Ya lo sabes, corazón. De verdad, la niña, el niño, ya no soy esa, Richard. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. La Maritrini me encanta, ya no soy esa. Muy bien, vamos a ver, corazón. A ver, economía. No, un mensaje de los ángeles del amor, porque el chisme está bueno. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. El chisme está bueno.
Dice, haga un esfuerzo. El gran amor merece que respeten las etapas por las que debe pasar. En pocas palabras te dice, cariño, si tienes la carne ahí, haz un esfuerzo y cómetelo, corazón. Richard, no quiero comer, Richard, no quiero comer. Pero ahí está la carne, cariño. Haz un esfuerzo, el gran amor. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que hay una persona que yo qué sé, se ha caído de la cama y ha dicho, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Y te viene a buscar, cariño, en plan desesperado, desesperada, en plan hambriento, en plan piraña, en plan piraña. Entonces, corazón, yo no sé, siento que debería darle una oportunidad, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor hay un amigo que te pide una oportunidad, un familiar que te pide una oportunidad, o un hijo, una hija que te pide una oportunidad. Pero alguien te pide una oportunidad, te empieza a valorar, te pone lo que es a un altar, cariño. Vas a ser como la princesa, yo qué sé, a ver, alguna europea por aquí. O la princesa Inca, cariño, también, ¿por qué no? Eran guapísimas. O yo qué sé, María Antonieta, otra princesa, Isabel. Por Dios. Vamos a continuar. A ver, las características. Sí, Richard, dímelo, por favor. Dímelo quién es, porque todavía no llega. Puede ser que para alguno de vosotros todavía no llega. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Lo vas a tener comiendo de tus manos, guapa, guapo. La carta del caballero de copa, Dios mío, me entra hasta calor. Alguien te pide una oportunidad, Escorpio, ¿vale? No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un familiar, como te vuelvo a decir, o un amigo. Esta persona puede ser delgado o delgada, tiene tatuajes en algún lugar de su cuerpo. Esta persona puede ser de cabello corto, negro o castaño. Es una persona de piel blanca, pero a lo mejor de repente está en un lugar donde hace mucha calor. El Mediterráneo, la costa de Latinoamérica, de Estados Unidos. Es un lugar donde quema, hay playa, cariño. Aunque me dice caballero de copas, también puede ser que sea un Sagitario. Se viste de una forma informal, mi querido Escorpio. Pero vas a tener una llamada, un contacto o algo, ¿vale? Puede ser inclusive por las redes sociales. La carta del 10 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro. Esta persona deja todo, o se está divorciando, o está cambiando de casa, de residencia, inclusive de trabajo. Viene de un lugar, o vosotros están en un lugar donde ahora está haciendo frío, mucho viento. No creo que sea Barcelona, ¿vale? Porque, Richard, porque aquí es verano todavía. Estamos en otoño, pero es como verano. Hace mucha calor. Yo tengo con el aire a full. Entonces, veo que esta persona, cariño, posiblemente está haciendo un cambio en su vida. Siento divorcios por aquí. La carta del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que también exista una diferencia de edad o de repente vosotros pueden ser mayores de 40, de 50 o una persona del pasado. Veo que hay una distancia, su trabajo también puede estar relacionado con la construcción, con el mantenimiento y también una persona que viaja constantemente por trabajo, por proyecto. Inclusive de repente conduce, de repente llevando, yo qué sé, envíos, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga lo que es el cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado, mi querido Escorpio. Prepárate, corazón. Estarás contenta, estarás contento. Alguien viene a decirte, perdóname, Escorpio, cometí un error. No lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer. Te quiero, Escorpio. Bendiciones. Gracias por tu apoyo, corazón.